En este rumbo de la mañana cuando son las 8:28 de la mañana y como les anunciamos más temprano está con nosotros Guarocuya Félix. Ya ustedes escucharon el intro que yo hice ahorita, que no lo voy a volver a hacer ahora porque me tomaría como 10 minutos hacer el intro y la presentación de Guarocuya, pero es una persona que respetamos bastante, admiramos bastante y con quien siempre es agradable y edificante conversar. Buenos días, Guarocuya. Muchísimas gracias por permitirme estar de nuevo en mi programa. Claro que sí. Todo suyo. Sí. Así Completamente. es. Lo considero así mi programa. Vamos a iniciar a hablar de economía. Usted sabe que estamos cerrando el año. Hay un nivel de endeudamiento importante. El gobierno parece ser, diría yo, usted me aclarará eso, que ya se le están agotando los caminos para el tema de financiar el Estado. Y parece que esa reforma tributaria, reforma fiscal, reforma integral, que tanto se ha aplazado, que vamos a dejarla para después, parece, Guarocuya, que es inminente que habrá que hacer una reforma fiscal el año entrante. Entonces, ¿cómo está, Guarocuya, el tema de la salud macroeconómica dominicana, el tema de la deuda? ¿Es preocupante, no es preocupante? ¿Hay de qué preocuparse? El tema fiscal, la salud de la economía dominicana al día de hoy, ¿en qué situación está? Mira, tú has hecho varias preguntas, todas muy importantes porque están entrelazadas entre sí. Tú hablaste sobre el tema de la preocupación fiscal. La preocupación fiscal lo que da sostenibilidad, es decir, hace sostenible el gasto público, y el gasto público, además que se financia una parte con deuda, pero por otro lado tenemos que pagar esa deuda y por lo tanto el gasto público contempla también la parte correspondiente al servicio de esa deuda, el pago de la deuda. Creo que iniciaré respondiendo por el mismo orden que tú lo planteaste. Mira, la preocupación que se tiene con relación a la deuda en este momento no es tanto la deuda en sí misma. ¿Qué quiere decir? Y esto es importante hacer la aclaración. Los países tienen que endeudarse. Como muchas veces las familias tienen que endeudarse para comprar una casa, para comprar un vehículo. Lo importante es que cuando tú te endeudes tengas la capacidad suficiente de pago. República Dominicana tiene que seguirse endeudando. Lo que preocupa de este gobierno es la velocidad de contratación de la deuda. Y tú dirás, bueno, muchas economías más o menos han tenido un comportamiento similar. Bien, pero muchas veces las comparaciones son necias. Tú tienes que compararte con relación a ti mismo. Y es decir, no solo comparar cuando tú estás en la oposición, que es lo que ha hecho el gobierno del PRM, si cuando estaba en la oposición comparaba la deuda con la proporción de los ingresos fiscales que se destinan al pago del servicio de la deuda, y luego que estás en el gobierno la comparas con el producto. Sí. Entonces yo creo que eso es una contradicción en sí mismo, ¿no? Yo creo que no es lo correcto. Es verdad que es un indicador importante comparar con el producto. Si la economía crece, es positivo, todos queremos que la economía crezca. Pero no es suficiente solo con comparar con el producto, por varias razones, entre ellas que por el hecho de que los sectores más dinámicos de la economía, en determinados momentos, no siempre, son los sectores que menos tributan porque están acogidos a leyes de incentivos. Y por lo tanto, aunque tú creces dentro de la proporción de tu aporte al producto, desde el punto de vista tributario, tu aporte es mucho menor que otros sectores. Entonces, si tú lo comparas solo con el producto, estás dejando fuera la capacidad que efectivamente tiene el país de poder pagar esa deuda que con relación a tus ingresos tributarios. Es verdad que tampoco el gobierno está muy lejos de lo que ha sido la tendencia en los últimos años, pero es un tema que sí ya debe de preocupar y ocuparnos sobre todo, más que preocuparnos, es ocuparnos, es decir, el próximo año se prevé que de cada peso recaudado, 25 centavos, o dicho de otra manera, cada 100 pesos recaudados, 25 pesos vayan solo al pago del servicio de la deuda. Entonces esto es un tema para ocuparnos, no solo para preocuparnos. El otro tema de si reforma o no reforma, eso solo lo puede decir el gobierno. Entonces tendrían que invitar aquí al ministro de Hacienda, al presidente de la República. Yo creo que al presidente de la República, yo creo que rumba
Y yo creo que lo recibiría muy bien a ustedes si le invitan. O sea, porque el presidente de la República fue que dijo en una entrevista que quien gane las próximas elecciones estaba obligado a hacer una reforma fiscal. Digamos que eso es lo deseable, es lo que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo desde que se hizo pública en el año 2012. Así es. Me tocó, como director de impuestos, liderar la última reforma tributaria comprensiva, digamos, que se hizo en el país. Lo de comprensiva lo digo porque modificamos muchos aspectos de administración que no necesariamente fueron tasas. Y evidentemente era insuficiente, era una reforma que estaba planteada como algo previo al pacto fiscal. No llegamos al pacto fiscal y todavía sigue estando pendiente el pacto fiscal. Y yo iría más lejos. No es un pacto fiscal, es un pacto político. La fiscalidad es una técnica, no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es la política. Y muchas veces en las discusiones económicas nos quedamos en la discusión contable. Que si crecimos, que si no crecimos, cuánto debemos, cuando la discusión fundamental es la discusión sobre el desarrollo, es decir, hacia dónde queremos que vaya el país. ¿Cuál es el tipo de infraestructura que nosotros queremos? ¿Cuál es el tipo de mercado de trabajo que nosotros debemos tener? Entonces, ¿cuál es el tipo de gasto público en el territorio? Entonces, claro, los niveles de salarios, no solo el sector público, eso implica fundamentalmente al sector privado. Fíjate que estos días tuve la oportunidad de estar en la puesta en circulación del plan estratégico que tiene el CONEP. Sí, nos fuimos allí. La 10ª convención. Nos dimos un gran abrazo, como todos los dominicanos que nos abrazamos. Deben lo mucho que nos queremos, ¿no? Estuvimos hablando un rato. Y fíjate que me salí muy contento de esa, y así se lo manifesté a un amigo que luego me dio una bola, ¿no? ¿Por qué? Porque vi que en el plan estratégico del CONE hay un planteamiento muy serio sobre aspectos que son temas que la sociedad tiene que abordar, desde los poderes públicos. O sea, no solo es el tema del desarrollo. Y ellos están planteando situar a las personas en el centro de las políticas, no solo de las políticas públicas, sino de la preocupación del sector empresarial. Y no solo preocuparse por los más pobres, yo creo que una preocupación genuina tiene que ser por la clase media. La clase media en República Dominicana, que ha crecido, creció de manera significativa con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Además lo hicimos de forma deliberada, no fue algo casual, fortuito, no fue por accidente que nos chocamos y creció la clase media, no. Hay una intencionalidad de hacer crecer la clase media, de disminuir la pobreza extrema, de disminuir la pobreza en todas sus dimensiones. Evidentemente que esto no se termina en una administración y en 2 administraciones. Y creo que el hecho de que los empresarios, tanto desde el CONEP como desde las otras asociaciones periféricas como la Asociación de Industria, manifiesten esta preocupación, es una llamada de atención a los partidos políticos para que incorporen preocupaciones muy genuinas que están manifestando los empresarios. Guarafulla, ayer veía una publicación del economista Andy Dawaje, y él propone transferir cuanto antes la deuda del Banco Central al Ministerio de Hacienda. Yo que no soy economista, quisiera que me explique qué significa, qué representa eso, transferir esa deuda y qué pasaría si no se hace. El doctor Dawaje tiene toda la razón. De hecho, es un planteamiento que en lo personal lo hice desde dentro del gobierno, desde hace más de 14 años, 15 años, ¿no? Desde que el cuasifiscal dejó de ser exactamente un cuasifiscal y se convierte en un fiscal. O sea, le llamamos cuasifiscal porque lo mantenemos en el Banco Central, que fue el costo del rescate, una parte, de la crisis bancaria, la quiebra bancaria en el año 2003, 2004. Está en un billón. Pero también las pérdidas cambiarias que venía acumulando Banco Central por décadas. Es decir, la deuda del Banco Central no solamente viene dada por los bancos, ¿no? Por la crisis de los bancos, sí es la mayor proporción, sino también por deudas cambiarias. Ustedes probablemente ninguno había nacido, y yo era muy pequeño cuando todavía el dólar era 1 a 1. Entonces, digamos, en libro, pero en la realidad no lo era, y por lo tanto tenía mercados paralelos, tipos de cambios múltiples, y eso hacía que el Banco Central fuese acumulando pérdidas cambiarias que a final de cuentas tiene que traspasarse al gobierno central. Eso sería muy sano,
Sin embargo, los presidentes y los candidatos a presidente se han anclado en la idea del déficit solo del gobierno central, pero cuando se contabiliza todo el déficit se incluye el del Banco Central. Sería sano porque le daría mucho más grado de libertad al Banco Central para tener políticas monetarias mucho más sanas. Las políticas de mercado abierto, lo voy a decir de manera técnica y luego trataré de explicarlo de forma más sencilla. Las políticas de mercado abierto, que es la compra y venta de títulos que tiene que hacer el Banco Central, la haría con los títulos emitidos por Hacienda, que es lo adecuado, y no ya el Banco Central como emisor para poder hacer los repagos de emisiones constantes para poder, digamos, tener contenido lo que es ese monto de recursos que está en lo que denominamos el cuasi fiscal. Así que más razón no puede tener. De hecho, en el 2012, parte de por qué, y me tocó a mí tomar esa decisión junto con el ministro de Hacienda del momento, de por qué los bonos de Hacienda no tributan, se debe a que en ese momento la idea era disminuir, o sea, sacar la deuda del Banco Central y llevarla a Hacienda. Y por lo tanto, hacer que los bonos de Banco Central perdieran el interés y la gente se moviese, los compradores de bonos, hacia los bonos de Hacienda. Eso no se hizo. Y voy todavía más lejos. Ya en el año 2011, están siendo superintendente del mercado de valores, patrociné un estudio, una publicación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que plantea precisamente eso. Precisamente eso. Ya lo veníamos discutiendo desde antes, desde mi etapa en planificación. ¿Pero por qué la negativa? ¿Por qué no lo hace? ¿Qué es lo que favorece a los gobiernos a los simplemente mantenerla en el banco? Lo que te decía hace un momento, los candidatos y luego presidentes se han anclado en el número del déficit del gobierno central. Para tenerlo separado. Sí, lo tienes separado y entonces tú te Pero quedas en un al final déficit de es lo 2,5, 3,5, pero en la realidad tú un tienes cuatro. no, eso es más de un 4, Sí, son por ejemplo. 7,5. Exactamente. Israel, Profesor, mi respeto. Muchas gracias a ti, Israel. Mire, ¿por qué los países envían? A los que nos escuchan ahora, déjeme decirle que Israel y yo nos vemos igual, eso me está diciendo profesor, tenemos barbas los dos. La mía un poco más blanca, eso sí, Israel. Definitivamente, profesor. Yo quiero que en alguna medida... Perdón con la barba, tú sabes que me dijo un amigo, no, y le digo, la barba tuya está muy blanca y el pelo, y dice, sí, pero eso es genético, yo soy joven. Bueno, pues a mí me gustaría que usted nos explicara y le explicara a la gente que nos escucha por qué los países en vía de desarrollo como República Dominicana se resisten a perseguir el equilibrio fiscal o quizá el superávit fiscal. No hay una resistencia, Israel. Yo creo que no la hay. Y fíjate que ningún hacedor de política pública, y sobre todo en el ámbito de la política pública económica, deja de tener la sensatez como para no perseguir eso. Lo que pasa es que la realidad es mucho más difícil, porque cuando tú dices, ok, tenemos desequilibrio fiscal, hay que hacer una reforma fiscal o una reforma tributaria, decirlo es muy fácil, hacerlo es lo complicado. Sí. Hacerlo porque detrás de cada figura impositiva tiene nombres y apellidos. Correcto. De sectores industriales, de empresas que pueden incluso dejar de ser competitivas en un momento determinado si tú modificas la estructura tributaria. Correcto. Quizás el cambio fundamental que nosotros deberíamos de hacer para cualquier discusión sobre el tema de la sostenibilidad fiscal o el tema de los déficits y los superávit, el hecho de entender que las estructuras impositivas, es decir, los impuestos no solo sirven para ser recaudatorios, sino que sirven fundamentalmente para cambiar el comportamiento de los agentes económicos, Correcto. cambiar el comportamiento de las personas. Me voy a explicar con un ejemplo. En República Dominicana, en el 2012, se introdujo, fue en mi gestión también, lo que sería uno de los primeros impuestos verdes en América Latina. Y es un impuesto inverso. Y ahora me voy también a explicar. Impuesto verde en el sentido de que estábamos penalizando los vehículos con mayor emisión de CO2, mayor consumo de combustible. Hay una pequeña tasa. Y es inverso porque es un impuesto que si recauda de manera positiva y se incrementa, es malo para la sociedad. Uh-huh. Es un impuesto que debería ser menos cero. Porque quisiéramos vehículos con la menor cantidad
emisión posible. Digamos que el mundo ideal es que sea cero o que tienda a 1. No a 1, sino a 0, entre 0 y 1, ¿no? Entonces, eso implica que los impuestos, y estoy hablando algo que no me lo estoy inventando yo, maestro como Pigou a principios del siglo XX ya hablaba de cómo los impuestos sirven para cambiar el comportamiento de las personas. Entonces, quizás por ahí nos daría una mejor discusión que la que nosotros estamos teniendo, porque hacemos reformas de prisa y corriendo para cubrir agujeros de corto plazo, coyunturales. Pero no estamos pensando el mediano y largo plazo. Si nos moviésemos en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es lo adecuado, yo creo que también nos ayudaría a cambiar la perspectiva. Elías me había pedido el turno. Bien, gracias, profesor. Para mí un placer que un exdirector de impuestos internos y que sabe de impuestos y de recursos. Yo espero que algún día me digan un ex administrador, gerente del Banco Nacional de Desarrollo y las Exportaciones, un ex regulador del mercado de valores, ¿no? Se recauda bien. Un ex director de planificación. Yo creo que, mire, Guarocuya, sí. Usted acaba de decir que el problema no es la deuda, todos los países se endeudan y yo incluso he dicho que los empresarios se endeudan. Y a veces las deudas son las que te hacen progresar. Porque a veces tú, si no tienes recursos. No, a veces no. Tengo siempre, que darte la razón siempre. Necesitas endeudarte, apalancarte. Bien, escuchen bien, país. Porque aquí se ha satanizado los préstamos. Incluso Danilo Medina decía que el próximo gobierno que viniera no iba a poder gobernar porque no había un peso. Sin embargo, a pesar de una pandemia y todo, nosotros hemos llevado el país al buen puerto. Ahora bien, y se ha mantenido, como te he dicho, en los últimos años esa es la tendencia, a tomar prestado y pagar. O sea, que no es tan grave como quiere incluso a una senadora satanizarla porque no habla de... Perdona, a mí me preocupa la deuda de este gobierno. Lógico. Y me preocupa por dos cosas. Pero la de todos, porque los demás también tomaban prestado. Sí, pero me preocupa por dos cosas. Sí, antes de pasar a tu pregunta. Sí, me preocupa por la velocidad de la contratación de la deuda. ¿Y para qué se contrata la deuda? De hecho, yo no he escuchado a ningún responsable del área del gobierno, ni al presidente sentarse a explicar para qué contratamos la deuda y dónde está contratada. Y seguro que eliminaría mucha suspicacia de aquellos analistas, me incluyo, de que tenemos duda de para qué se contrata la deuda, porque una parte de esa deuda está yendo a cubrir gasto corriente, y esa es la gran preocupación. Eso es como cuando tú te endeudas para cubrir la comida en la casa. Eso es bueno, terrible. Nosotros como congresistas siempre vemos los contratos, siempre dicen los contratos para qué es la deuda, por ejemplo, para cubrir déficit en el sector eléctrico, para forestar, por ejemplo, en el sur, que incluso fue un contrato. Pero que lo que yo quiero decirle es, y agradecer lo que usted ha dicho y decirle al país que los préstamos no son malos si van hacia el desarrollo del país. El concepto de deuda no es malo. Lo que es malo es lo que tú haces ahí dentro del concepto de la deuda. Por ejemplo, en nuestro gobierno es bueno porque no se roba el dinero que se te diría que es muy malo. Pero la pregunta mía es que yo le quiero decir, la pregunta mía es, ¿cree usted que el país como va continuaría en el progreso o caería en algún default, digamos, en el ámbito de la deuda? Yo quiero que usted me diga. Mira, yo milito en otro partido y por lo tanto yo quisiera que este gobierno no ganara las próximas elecciones, sino que lo ganara el Partido de la Liberación Dominicana y mi candidato Abel Martínez. Yo creo que más claro no te puedo responder, porque entiendo que las medidas de política de este gobierno no son mayoritariamente beneficiosas para la gente. Y sobre todo para los grupos más medios, o sea, los pobres. Pero es una respuesta política, dígamelo económico. Pero es que tú me has hecho una pregunta política, porque en el fondo de tu pregunta subyace una respuesta política. Si tú me preguntas si nosotros vamos a caer en un impago, evidentemente que yo te diría no lo creo. Bien. Y ni además desearía que el país llegara a eso. Gracias por la respuesta. Claro, no lo creo porque ni siquiera totalmente además, ni siquiera la oposición. País, vamos bien. No vamos bien. Vamos mal. O sea, no manipules mi respuesta, vamos mal.
Vamos mal por la velocidad de la deuda y por el tipo de deuda contratada. Vamos mal porque no hay una inversión adecuada. Es la inversión más baja en 73 años, Oye. desde que se tiene registro de la inversión. Vamos, O sea, Víctor. entonces no, vamos bien. Vamos, Víctor. Y decirle al compañero que lo que satanizaron el concepto de deuda fueron ustedes, Paliza, Por supuesto, por Abinader. supuesto. O sea, fueron ustedes mismos. Eso que tú dices satanizar, porque Paliza dijo que 14,000 millones en 6 años en el Congreso, ahí por donde tú trabajas. Y después, ahora tuve Casi 30,000 millones en 3 años. 10,000 millones de dólares por año. 27 millones diarios. Vamos con la Y pregunta. entonces, yo no sé dónde fue que varió la cosa, pero... Que lo tomaba el gobierno pasado. No, en el tuyo. No, en este el gobierno, tuyo. este Entonces, gobierno. 27 Vamos, millones vamos. diarios. Pero, profesor, Sí. yo veo que hay una dinámica y es un estándar de comparar deuda con relación al Producto Interno Bruto. Lo correcto no es compararla en función a la presión tributaria, que es la capacidad de pago del Estado. Sin Eso ninguna duda, porque... eso por un lado. A ver, no es que sea incorrecto Sí. compararlo, porque compararlo con No, el producto claro. también es un indicador internacional. El punto es que nos puede llevar a perder la perspectiva de cuál es la sostenibilidad real de la deuda. Porque cuando tú Eso. pagas deuda, si es una deuda que va a infraestructura y no a gasto corriente, tú estás pagando la infraestructura que hiciste en el periodo pasado. Y se supone que esa infraestructura te está generando los ingresos suficientes como para pagar ese flujo futuro de esa deuda, el compromiso. Claro. Ahora, yo veo el escenario un tanto agreste. Por la presión tributaria que tenemos, hay que crecer por encima de 2.8% al año para poder honrar los servicios de la deuda, sin tener el escenario que se está pasando, que están tomando préstamos y están yendo a pagar intereses de préstamos. Es decir, estamos viviendo del fiado. Y por otro lado, entonces tenemos la economía creciendo por debajo de su umbral. ¿Qué es lo que nos va a deparar para una calidad de deuda que está en más de un 90% en tenedores en bolsa de valores, que es deuda especulativa, Vamos. no multilateral? No, a ver, primero no es exactamente deuda especulativa. Bueno, Porque en términos, técnicamente, un default, sí, pero calificación de no, riesgo. pero técnicamente no es exactamente sí, así, sí, es ¿no? correcto, Porque no, es correcto. tú podrías especular, evidentemente, con productos derivados de la deuda o podrías especular con la misma deuda, pero yo no la calificaría así. De riesgo. Mike. Primero porque el grueso de la deuda la tienen inversores institucionales. Y otra parte importante es que a medida que los fondos de pensiones en República Dominicana han crecido, parte de esa deuda es tenedores institucionales locales. Ok. Eso es importante. Otra cosa importante es que fíjate que los ministros de Hacienda, desde ya, yo diría que este es el tercer ministro, hablan poco. Eso es importante. Porque cuando los ministros hablan y la noticia no es positiva, genera mucho sobresalto en los tenedores de la deuda. Claro. Entonces, fíjate que desde hace más o menos dos ministros y casi tres, pues, un poquito más de medio, en el tiempo de estadía en su ministerio, son ministros que hablan muy poco, lo hacen de manera muy medida, bastante comedida. ¿Por qué? Porque cambiamos la institucionalidad de esa área en el año 2006, reformas muy profundas que hizo el gobierno, ministros, como el mismo ministro de Hacienda, que reconoce que no se imaginaba que había tanta gente capaces trabajando en la administración y que, dicho sea de paso, no era militante de ningún partido político, que son técnicos que están allí. O ministros que en su momento dijeron que no sabían que el Estado era tan grande. Se supone que cuando usted está en oposición, usted está estudiando el Estado para poder entenderlo cuando a usted le corresponda dirigirlo. Entonces, con el tema de la deuda, digamos que no es incorrecto medirla con relación al producto, pero sí lo adecuado es tomar en cuenta tu capacidad efectiva de repago, que viene dado por los tributos, por los ingresos tributarios o los ingresos fiscales, si lo quieres sumar. Guarocuya, yo quiero... Hay que recordar que los ingresos fiscales siempre son mayores que los En tributarios. América el promedio yo es 30%. quiero, Guarocuya. En La promedio, presión tributaria. no, es menor, es un 20 poco y menor, tanto. está en torno, si mal no recuerdo, puedo equivocarme, Sí. debe estar en torno a un 22, 24. Y República Europa, Dominicana, 40. sí, menos. Depende de los países que tomemos, si son los países de la Unión Europea dentro de la Unión Sí, monetaria o promedio, no sí. monetaria. Pero volviendo al tema, yo quiero llamar la atención, lo hago siempre, llevo ya 20 años en esto,
que tanto o más importante que la presión fiscal es la composición de la presión fiscal. Es decir, ¿quiénes efectivamente pagan? Porque en República Dominicana tú tienes sectores que están sobregravados. Clase media. Por supuesto, los ingresos fundamentalmente son de impuestos indirectos, no de impuestos directos. Entonces, eso queda oculto cuando hablamos solo de la presión fiscal o de la presión tributaria, de lo que tenemos que comenzar a hablar para tener una fiscalidad diferente, una fiscalidad nueva, no una reforma fiscal integral. Ese concepto no me gusta porque se acuñó fundamentalmente para decir tenemos que gastar menos, pero dejemos todos los ingresos igual y la distribución del ingreso igual. Entonces nosotros tenemos que trabajar en la modificación de la composición de la estructura tributaria de República Dominicana. Y por eso también tengo ya unos 15 años hablando de una nueva fiscalidad. Es una fiscalidad diferente a la que ha tenido República Dominicana hasta ahora. Guarocuya, dos cosas. Número uno, yo criticaba ayer aquí el tema de que históricamente, y lo hago como ciudadano, cuando el Banco Central libera unos fondos de que para dinamizar la economía, ahora soltaron 25 mil millones de pesos. 5 mil de que para renegociar préstamos que tengan una tasa por encima de un 9 y 20 mil para que nuevos préstamos a una tasa blanda de un 9. Pero ocurre, Guarocuya, que cuando uno va nunca hay cuarto. Cuando uno va a la sucursal y uno llama a la ejecutiva, regularmente y esos cuartos están colocados antes de que uno pueda tomar el teléfono. Entonces, tratar de entender si es posible, si el Banco Central y las autoridades financieras quisieran que ese dinero llegue a las manos que verdaderamente lo necesitan, segmentando esa colocación, yo no sé si por oficina, de alguna manera, eso por un lado, ¿verdad? Lo otro que yo necesito que tú me ayudes a desmenuzar, porque sé que eres de las personas que puedes hacerlo. Yo, sin ser un especialista de los temas económicos, he hecho la siguiente reflexión. Yo soy abanderado de las alianzas público-privadas. Yo creo en eso, siempre y cuando sean sanas. Yo soy un abanderado de lo que representa el turismo para nosotros. Y yo entiendo que, muy bien, exenciones al sector turismo, bien, nos traen $1,000 millones de inversión al año, nos generan empleo, nos generan un encadenamiento productivo importante, bien, vamos a darle exenciones al turismo. Exenciones a la zona franca, bien, te generan empleo. Ahora, yo pregunto, Guarocuya, si tenemos modelos de sectores que con esas exenciones han demostrado crecer, generar riqueza, ¿verdad? Como esos dos que te cité. Y como quiera tenemos déficit fiscales, como quiera estamos metidos en un hoyo. No podemos entonces, Guarocuya, estudiar un modelo donde también creemos exenciones para otros sectores que también crezcan, porque al final, si no se pueden desmontar los subsidios y como quiera tenemos un déficit, pues vamos a revisar, crear nuevas exenciones en sectores específicos para que también haya crecimiento en otros sectores e incentivos de inversión en el sector tecnológico. O sea, porque al final yo no termino de entender. Necesitamos recaudar más. Todo el mundo está contento que el Estado necesita recaudar más. Pero entonces tenemos que tener exenciones. Por ejemplo, los generadores eléctricos, el combustible que usan, no pagan impuestos. Pero ven acá, yo sé que es una inversión inmensa la que hacen, pero ellos pueden pagar ese impuesto al combustible más que yo. Entonces, ayúdame a desenredar eso. A ver. Otra vez muchas preguntas juntas y todas entrelazadas, ¿no? La primera es que cuando el Banco Central establece una tasa para fondos que destina para suministrar liquidez al sistema financiero o para destinarlo a determinados sectores, es una tasa de referencia. Luego tiene que tomar en cuenta algunos costos de intermediación que tiene la banca, pero ya el Banco Central te va diciendo, bueno, no puede prestar más del 9%, tú tienes que ajustar tus costos a la baja. Y segundo, probablemente hay más demanda que oferta de dinero de los sectores, y eso hace que se coloque muy rápidamente, sobre todo en aquellos acreedores que tienen mejor calificación de riesgo. Entonces muchas veces dice, ok, vamos a deudores que tengan calificación de riesgo B. Claro, porque el dinero tiene que devolverse, no es gratis, o sea, tú tienes que devolver el dinero. Quiere decir que ahí hay un tema que habría que analizarlo probablemente con un poco más de profundidad. Sí se pueden establecer fondos, pero habría que establecer recursos fiscales, no recursos provenientes del Banco Central. Digamos que tienen origen diferente los recursos. Recursos fiscales es cuando tú estableces subsidios. Tú puedes establecer
¿qué es lo que se hace con recursos fiscales? Que se le transfiere al Banco Agrícola, por ejemplo, y Banco Agrícola puede decirte, bueno, vamos a poner tasa cero. No es sano poner tasa cero, pero te dicen, ok, vamos a poner 5.000 millones a tasa cero. Luego no aparecen los 5.000 millones y se quedan no es sano. también menos personas, se quedan en menos personas y además vinculadas por lo regular al poder político de turno. Entonces, tampoco es sano. El otro tema de lo que tú planteabas de las exenciones, de las exenciones. a los sectores. Mira, el ministro de Hacienda actual, en un foro, en el foro del periódico El Dinero de hace pocos días, donde tuve la oportunidad de participar también, invitaron representantes de los partidos políticos y fui, digamos, como portavoz en ese espacio del Partido de la Liberación Dominicana, en mi condición de secretario de Asuntos Económicos, ¿no? del partido. El ministro de Hacienda dijo que llegó la hora de no exenciones. Pero el punto es que una cosa es la afirmación, otra es la práctica. Es el ministro de Hacienda que al mismo tiempo en su propia administración amplían exenciones de determinadas leyes de incentivo, ya no a 20 años, a 30 años. Correcto. Entonces, si la intención original era ir a un diálogo que nos lleve a un pacto político, que nos lleve a un pacto fiscal, que nos conduzca a un pacto fiscal, pues entonces deja que las leyes perima, amplíala por un periodo de tiempo relativamente corto hasta llegar transitoriamente al pacto fiscal. Ahora, resulta que tú vas a llevar ahora a un pacto fiscal leyes de incentivo que esta misma administración la lleva 30 años. ¿Qué vas a pactar? ¿Cuáles exenciones vas a eliminar? Porque generas derechos adquiridos en industrias, personas y sectores. ¿Cómo lo haces? Es el titular. Entonces, es una contradicción total. O sea, a ver, varias veces dije que este gobierno era como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alicia llega a una encrucijada, se encuentra con el señor Gato y le dice, señor Gato, ¿qué camino tomo? Y le dice, ¿hacia dónde quieres ir? Pues no lo sé, pues da igual el camino que tome. Entonces, como da igual el camino que tome, un día amplió las exenciones a 30 años de determinadas leyes de incentivo y otro día que se acabaron las exenciones. Entonces, es una contradicción constante. A propósito del tema de las exenciones, usted fue director de impuestos internos. Sabemos que el país... Fui director nacional de planificación. También. Sí, superintendente de valores. También. Pero mi pregunta va en el sentido de los administrador impuestos. general de Bandets. Mi pregunta va en dirección a los impuestos. Sabemos la necesidad. Yo creo que les voy a cobrar a ustedes toda esta consulta. tengo la impresión de que pase por la administración. Esta entrevista yo la voy a descargar. Sabemos la necesidad del país de esa reforma y que el que gane en 2024 está prácticamente obligado a hacer esa reforma fiscal que es necesaria. Usted que ya fue, que pasó... Yo diría que es lo deseable, lo de obligado ya yo bueno, es necesaria. Yo lo he escuchado tantas veces que... Pero es necesaria. Entonces, usted que es experto ya, que pasó por la DGI, ¿cuáles impuestos, por ejemplo, qué usted propondría en torno de cara a una posible reforma fiscal? No, yo creo que di algunos elementos y algunas pautas cuando intenté responder la pregunta de Israel. O sea, no se hablan de figuras específicas. Yo ahora mismo... Para nosotros la clase media, por ejemplo... Sería una imprudencia de mi parte decir qué impuestos en este momento cuando eso tiene que ir a un foro de discusión. Yo te diría que ahora lo que debemos de plantear son principios, salvo que tengamos una propuesta muy concreta. Y quizás creo que eso el gobierno debería presentar cuál sería su propuesta. Pero bueno, ya es un momento electoral. No creo que ningún gobierno ni ningún partido... va a tratar lo hacen porque, por ejemplo, están planteando quitar el anticipo, que era transitorio. Por supuesto, pero fíjate que eso es simpático a la gente. Y es simpático a las empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas, ¿no? Entonces, bueno, lo que es el momento de ser simpático. Entonces, los impuestos deben de tener algunas condiciones. Primero, que sean progresivos, es decir, pero eso es un principio. Que pague más el que más tiene. Lo segundo es que los impuestos, y acabo de decirlo, deben de servir no solo para ser recaudatorios, sino para cambiar la conducta de las personas y de los agentes económicos. Entonces son principios. Otro día, cuando hay una propuesta sobre la mesa, entonces hablamos sobre esa propuesta sobre la mesa. Porque si yo me pongo a decir aquí algún tipo de impuesto que deberíamos de tocar, probablemente voy a herir la sensibilidad de algún sector en particular y eso al final de cuentas en mi partido
nos va a generar también algún tipo de ruido. Sí, Van a sí, decir, sí, este sí. no era el momento para nosotros hablar de eso. Correcto, O sea, correcto. yo creo que la prudencia llama a decir, mira, movámonos ahora en función de los Vamos principios, cerrando, tanto la Israel. Sí. Para cerrar, profesor, Cierro yo. primero, un pequeño análisis sucinto del presupuesto del año 2024. Y segundo, la CEPAL publicó que República Dominicana paga hasta 7.02% por los bonos que emite. Entonces, analizarle a la gente en comparación con países que pagan hasta 1.5%, ¿por qué nos cuesta tanto la deuda? Nos cuesta tanto, Israel, porque, lo voy a decir de manera muy sintética, seguimos siendo un país todavía clasificado eufemísticamente como economía emergente. Lo que pagamos ahí es la tasa de riesgo. La calificación de riesgo país. Del riesgo país Y está el incluido sistema ahí. Entonces, productivo interno. por eso he llamado también la atención desde hace muchos años de que el país debería de abocarse a establecer como un objetivo país el converger, es decir, parecernos, decirlo claramente a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los países más desarrollados. Y aprovecho para decir que entramos en el 2009, cuando yo era director de planificación, al Centro de Desarrollo de la OCDE, que es como la escuelita para que tú entres a la OCDE. Exactamente. Posteriormente a nosotros entró Costa Rica, Perú, Colombia. Sí. Sin embargo, Colombia y Costa Rica hoy son miembros y nosotros no. Y nosotros no. Porque no seguimos el proceso. Entonces eso nos ayudaría a nosotros a mejorar los indicadores y tener un referente claro a quién quiero parecerme, porque a final de cuentas, en la vida real, nos vamos pareciendo en algunos indicadores a Haití, sobre todo en indicadores de pobreza es, y de seguridad. marginalidad. O sea, la marginalidad y la mayor pobreza no está en el interior del país, está en la periferia de las ciudades, con la migración y los cinturones de miseria que nosotros tenemos. Correcto. Hemos construido un país de baja calidad desde el punto de vista de la vivienda y de la infraestructura, en sentido general. Entonces, todo eso hace que nosotros tengamos que endeudarnos más caro. Eso es. El 2024. El presupuesto 24. Fíjate, es un presupuesto que tiene grandes retos. El primer reto es que sigue manteniendo una inversión históricamente baja. Sí. Pero fíjate que lo de este gobierno es algo que ya no se me acabaron las hipótesis, porque Bipolaridad. no ejecuta ni siquiera lo que presupuesta en inversión. O sea, no es que le falte el dinero, es que ya lo tengo presupuestado, lo tengo previsto y no lo ejecuto. Pero dice que le sobra. Y luego dice, exacto. Entonces es un tema, ya yo no lo sé. El otro reto que tiene el gobierno es financiar el presupuesto el próximo año, pero esos son retos que en la medida que vaya en ejecución presupuestaria veremos cómo lo va cubriendo. Este año tuvo que pedir adelantos a algún sector para poder cubrir y cerrar las brechas que tenía previstas, ¿no? Profesor, reflexivamente. Puntual. Reflexivamente. Una más ya. En términos de lo que es la matriz de generación de riqueza del país. Nosotros tenemos desafíos regionales, competitivos, desde lo que es la calidad de la formación de nuestros recursos humanos hasta lo que es el modelo de desarrollo económico como nación. ¿Hacia dónde deberíamos orientar el debate? ¿Seguiremos siendo de servicios? Turismo tiene, por el impacto climático, un plazo aparentemente perentorio. ¿Cuál debe ser la agenda política de toda la fuerza de la nación orientada hacia cuál debe ser el modelo de desarrollo en los próximos 50 años? No, 50 años es mucho. A ver, los economistas no vemos más allá de la curva, que es decir, de la curva de la calle que está aquí al lado. Sí. Ver 50 años es, No, pero digamos que es el sueño. No cambia una matriz productiva de un día a otro. No, es el sueño, es la Ni- utopía y además los humanos necesitamos soñar, necesitamos utopías. En el mundo Sí. del día a día y real es seguir en la senda de la Estrategia Nacional de Desarrollo y comenzar a plantearnos la siguiente estrategia, Correcto. precisamente para discutirla con tiempo. ¿Cómo se hace? Evaluar lo que hemos ejecutado, la que tenemos, que hicimos bien, que hicimos mal y algunas cosas ejecutamos, cuáles son mejorables. Correcto. Porque cuando uno habla de cambio de modelo es un tema un poco difícil de explicar. Primero, yo no soy partidario de eso de designar cambios de modelos, porque eso es muy, no sé cómo llamarlo. Disruptivo. No. Irreal. Ojalá fuera disruptivo. Irreal. Debería decir que sí, es algo que queda hueco, ¿no? Yo te diría que es profundizar algunas cosas que ya venimos haciendo bien. El país es la séptima economía de la región. Hicimos reformas importantes a raíz de la crisis de los bancos en el 2004. Estuvimos mejor preparados para la crisis del 2007, del 2008. Pero evidentemente que tenemos retos. Uno de los principales retos no solo es el aparato productivo, es el tema redistributivo.
Por eso he planteado varias reformas. La primera es establecer explícitamente converger con los países de la OCDE, Correcto. de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Correcto. Tenemos que hacer una reforma profunda en el territorio, no solamente desde el punto de vista físico, sino político, la representación política. Hay una ley de regiones que fue aprobada el pasado año, después de muchos años, esperando que así fuera, y la ley de regulación del uso del espacio, es decir, ordenamiento territorial. Yo creo que son dos herramientas muy poderosas que nos situarían en otro espacio. Necesitamos programas de regeneración urbana urgentes, es decir, fíjate las últimas vaguadas, el impacto que tienen en ciudades que han crecido y se han formado de forma caótica y además con una baja calidad de vivienda y de infraestructura. Necesitamos una reforma de la fiscalidad, necesitamos una fiscalidad diferente en República Dominicana, totalmente diferente a la que nosotros tenemos. Las figuras van a ser parecidas, pero la composición debe ser un tanto diferente. Gracias. Son algunos elementos que te puedo decir. Guarocuya, Félix, como siempre, una cátedra en lujo, materia económica. invitado. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias, Gracias. Aníbal, por sus Vamos preguntas. a hacer una pausa comercial y en breve regresamos con más de este rumbo de la mañana.